Bienvenidos a Programa Tutos. En este video aprenderemos cómo crear un programa en Java que sea capaz de obtener la unión y la intercepción de dos conjuntos. Lo primero que vamos a hacer es representar los conjuntos como arreglos. Pueden ser de cualquier tipo, pero en esta ocasión los voy a definir como arreglos de números enteros. Int corchetes am, y le vamos a asignar algunos elementos, por ejemplo 1, 2 y 3. Int corchetes bem, y le asignamos otros elementos, por ejemplo 4, 5 y 6. Vamos a recordar que la unión son todos los elementos que están en el conjunto am más los que están en el conjunto bem, pero es importante que ningún elemento se repita. Si los elementos aparecen tanto en a como en bem, al hacer la unión solamente tenemos que agregarlos una sola vez. Así que vamos a crear una nueva función, public static, nos va a regresar un arreglo de enteros o del tipo de dato al que pertenezcan los elementos de tu conjunto. Este método se va a llamar unión y va a recibir como parámetro el arreglo am o el conjunto am y el conjunto o el arreglo bem. Dentro de este método vamos a declarar un nuevo arreglo que se va a llamar unión, lo vamos a inicializar igual a new int y como tamaño le vamos a asignar la suma de los tamaños del arreglo am más el tamaño del arreglo bem. Esto es porque en caso de que los conjuntos sean totalmente distintos necesitamos espacio para almacenar todos los elementos, así que aquí ponemos a.length más b.length. Vamos a necesitar dos ciclos for, pero como son dos ciclos for separados, vamos a poder utilizar la misma variable, la variable i, para estos dos ciclos for. Así que declaramos la variable de tipo entero y también vamos a ocupar una variable llamada index que después vamos a explicar cómo funciona. Lo primero que vamos a hacer es copiar todos los elementos del arreglo am al arreglo unión. Y con esto vamos a garantizar que todos los elementos de este conjunto estén en esta unión. Así que ponemos el ciclo for desde i igual a 0 hasta i menor a a.length. Tenemos i más más. Y dentro del ciclo for ponemos unión en la casilla i. Va a ser igual a am en la casilla i. Ahora tenemos que añadir los elementos del arreglo bem. Pero los debemos añadir siempre y cuando no estén en el arreglo am. Porque si no vamos a tener elementos duplicados. Entonces antes de agregar un elemento de B a la unión, primero debemos buscarlo en AM. Si este elemento no está en AM, lo agregamos a la unión. Y si se encuentra en AM, entonces significa que el elemento ya está en la unión, porque antes añadimos todos los elementos de AM. Como aquí va a haber ocasiones en las que no vamos a añadir ningún elemento al arreglo, entonces ya no podemos manejar los índices con la variable i, porque nos quedarían casillas vacías en medio del arreglo. Así que para esto vamos a ocupar nuestra variable index, que vamos a inicializar en el tamaño de a.length. Y para buscar los elementos de b en am, vamos a ocupar la función de búsqueda secuencial. Esta función ya la implementamos en videos anteriores, no vamos a explicar a profundidad cómo funciona, pero vamos a recordar que si el elemento no se encuentra en el arreglo, entonces regresa un -1, y si ya está en el arreglo, entonces nos regresa un valor distinto de -1, que es la posición que ocupa en el arreglo. Vamos a regresar al método de unión y vamos a crear un ciclo for desde i igual a 0 hasta i menor o igual a b.length y ponemos i más más. Esto va a recorrer todos los elementos de b y para cada elemento de b debemos comprobar si ya está en am o si no está en am. Así que vamos a poner un if, si búsqueda, le pasamos el arreglo am, que es el lugar donde se va a buscar, y después le pasamos el elemento que va a buscar, que es b en la casilla i. Si esto nos regresa un valor de -1, significa que el dato no está en am, por lo que debemos agregarlo, así que unión en la casilla index va a ser igual a b en la casilla i. Y vamos a pasar a la siguiente casilla de nuestro arreglo unión, aumentando nuestra variable index con index más más. Por último, vamos a hacer un return de nuestra variable unión. Ahora podemos ir al método main y vamos a declarar un nuevo arreglo que se va a llamar porque esta letra se parece al símbolo de la unión, y le vamos a asignar lo que nos regrese el método unión y le pasamos los arreglos a y b. Ahora vamos a poner un system.out para imprimir este arreglo. Vamos a ocupar la clase arrays.toBring y le vamos a pasar nuestro arreglo y podemos probarlo. Como vemos, todo funciona bien. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 los elementos de a más b. En este caso los dos arreglos son diferentes, así que no hay elementos que se repiten, por lo que en el arreglo de unión todas las casillas tienen un valor asignado. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando se repiten los elementos. Por ejemplo, aquí también vamos a poner 1
2 y 3. Estos nuevos elementos no se deben de agregar al arreglo unión porque ya los agregamos antes cuando añadimos todos los elementos de A. Entonces vamos a probarlo. Como vemos, funciona bien, no hay elementos repetidos, pero tenemos casillas con valor 0, casillas que no son utilizadas. Y esto es porque al usar arreglos tradicionales estamos utilizando memoria dinámica. Le asignamos un tamaño específico al arreglo unión, asegurándonos que podemos almacenar todos los elementos de A más los elementos de B sin que se repitan, pero en dado caso de que se repitan, nos van a quedar casillas vacías. Esto lo podemos solucionar utilizando memoria dinámica. Las estructuras que nos permiten manejar memoria dinámica son pilas, colas, listas, array list o linked list. Se llaman memoria dinámica porque vamos asignando memoria de acuerdo a lo que vayamos utilizando. Por ejemplo, en este caso no hace falta asignar memoria para esas tres casillas porque no las vamos a ocupar. Y en dado caso de que ningún elemento se repita, pues también vamos a poder asignarle memoria necesaria para almacenar todos los elementos. Entonces lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de dato del arreglo unión por un array list, o puedes utilizar alguna otra estructura de lista para almacenar números enteros, integer. Cambiamos el método de inicialización, ponemos igual a new array list integer, y también vamos a cambiar el tipo de dato que nos retorna el método unión. En vez de un arreglo de enteros, ponemos un array list de enteros. Esto también va a cambiar la forma en que añadimos los elementos a la unión. En vez de hacer esta asignación directa, tenemos que ocupar unión.add y le pasamos el elemento que vamos a añadir, en este caso A, en la casilla I. Hacemos lo mismo en B y ya no vamos a ocupar la variable index, así que la podemos comentar por aquí. Dentro del if vamos a poner unión.add B en la casilla I. También tenemos que cambiar la declaración de nuestro arreglo en el método main. Lo vamos a declarar como un array list de enteros, y en el printf vamos a poner string. Ahora, para que todo funcione, vamos a importar esta clase array list import java.util.arraylist. Podemos probarlo y ahora nada más tenemos estas casillas, las 6 casillas, aunque hay elementos que se repiten, y si no hay elementos que se repiten como lo teníamos en un inicio, todo sigue funcionando de manera correcta. Ahora vamos a crear un nuevo método para la intersección. También lo vamos a hacer de las dos formas, utilizando memoria estática con arreglos tradicionales y memoria dinámica con ArrayList. Vamos a declarar una nueva función public static int corchetes y le vamos a poner intersección. También va a recibir los dos arreglos A y B, y aquí vamos a cambiar un poco la definición del arreglo intersección, y esto es porque vamos a escoger el tamaño del arreglo más pequeño. ¿Por qué? Vamos a ver con este ejemplo. Vamos a recordar que la intersección son los elementos que están en los dos arreglos, que están tanto en A como en B. En este caso, la intersección sería 1, 2 y 3. No tiene caso que declaremos nuestro arreglo de intersección como la suma del tamaño de A más B, porque es mucha memoria desperdiciada. En este caso tendríamos un arreglo de 9 elementos cuando solamente va a almacenar 3. Tampoco tiene caso que lo almacenemos como el tamaño del arreglo más grande, en este caso B, porque tendríamos un arreglo de tamaño 6 cuando solo vamos a ocupar 3 casillas. Y si lo definimos como el tamaño del arreglo menor, en este caso que es A, tendríamos un arreglo de 3 casillas y vamos a ocupar esas 3 casillas. Así que lo primero que vamos a necesitar es saber cuál es el tamaño menor. Vamos a declarar una variable de tipo entero que se va a llamar tam, y vamos a poner un if si am.length es menor a b.length, pues le asignamos a esta variable tam el tamaño del arreglo am a.length. En caso contrario, le vamos a asignar a tam el tamaño de b.length. Ahora sí, vamos a crear el nuevo arreglo, le vamos a llamar inter y va a ser igual a new int, y el tamaño del arreglo va a ser nuestra variable tam. Aquí tenemos que agregar los elementos que están tanto en A como en B. Entonces lo que vamos a hacer es recorrer todo nuestro arreglo am con un ciclo for, y si el elemento está en B, entonces lo agregamos, y si no está en B, pues pasamos al siguiente elemento.
Entonces, como vamos a ocupar un ciclo for, vamos a declarar una variable in y también nuestra variable index que vamos a inicializar en 0. Y esto es porque también va a haber casos en los que agreguemos elementos y casos en los que no agreguemos elementos. Entonces necesitamos tener un mayor control sobre las casillas del arreglo inter. Vamos a poner un ciclo for desde i igual a 0 hasta i menor a a.length y vamos a poner i más más. Vamos a hacer algo similar a lo que hicimos aquí arriba, pero en vez de poner igual a -1, vamos a poner distinto a -1, porque si búsqueda nos regresa algo distinto a -1, significa que el elemento sí está en el arreglo. Entonces ponemos if búsqueda, le pasamos el arreglo b y le pasamos nuestro dato que es a en la casilla in, y si esto es distinto de -1, entonces lo agregamos al arreglo intersección. Inter en la casilla index va a ser igual a am en la casilla i. Aumentamos nuestro index y retornamos nuestro arreglo inter. Vamos al método main, vamos a comentar este system.out y por aquí vamos a declarar un arreglo de enteros, le vamos a llamar n, se parece al símbolo de la intersección y va a ser igual a intersección, le pasamos nuestro arreglo a y nuestro arreglo b. Ponemos un system.out y utilizamos de nuevo la clase arrays.toString y le pasamos nuestro arreglo n. Vamos a probarlo y como vemos aquí tenemos 1, 2 y 3, que es la intersección de a y b. Vamos a añadir aquí otro elemento a a que no esté en el arreglo b, por ejemplo 7, y vamos a añadir otro más que es 8. Vamos a probarlo y como vemos tenemos el mismo problema de casillas vacías porque estamos utilizando memoria estática. Vamos a solucionarlo como lo hicimos anteriormente utilizando ArrayList. De una vez vamos a cambiar la declaración de nuestro arreglo n y en vez de poner ArrayList.toString vamos a poner n.toString. Vamos a cambiar el tipo de datos de nuestra función intersección a un ArrayList de tipo entero. Esto de tam ya no lo vamos a necesitar, pero lo vamos a comentar nada más. Vamos a cambiar la declaración de inter, lo vamos a pasar a un ArrayList y vamos a cambiar también la definición. Vamos a poner new ArrayList integer, vamos a comentar esto y vamos a añadir los elementos con inter.add y le pasamos am en la casilla i. Vamos a volver a probarlo y como vemos ahora solamente tenemos las casillas que necesitamos. No tenemos casillas vacías ni casillas de más. Podemos añadir algunos otros elementos que se intersecten como 4 y 5. Volvemos a probarlo y sigue funcionando de manera correcta. Y bueno, pues eso es todo por este video. Así es como puedes crear un programa que obtenga la unión y la intersección de dos conjuntos que en este caso representamos como arreglos. Si te sirvió el video, te invito a que le des like, a que te suscribas al canal, a que me sigas en mis redes sociales, que te unas al grupo de Facebook y a la comunidad que tenemos en Discord y nos vemos en un siguiente video.